Pues la locución es algo que yo creo que nace con uno. Desde muy pequeño, cuando tenía quizá 4 años, aprendí a leer a muy tierna edad. A esa edad mi papá me ponía a practicar, a leerle en los titulares de los periódicos. Y él quería que lo hiciera con igual entusiasmo y con igual vivacidad como lo hacían los lectores de noticias de esa época. Entonces yo empecé a escuchar los noticieros y a tratar de imitarlos para que pues mi papá me elogiara cuando yo le estaba leyendo los titulares. Ok, y ya cuando empiezas ya de lleno como tu profesión, ¿cómo se te da esa oportunidad? ¿Cómo llegas ya con esto previo que me dices que pasó, ya cuando ya empiezas tú, pues ya Sí, a vivir de esto, después digamos? de esas primeras experiencias en la locución como niño, en, comencé a actuar. Era un niño actor y ya quería yo tomar clases de actuación. Entonces comencé a estudiar en el Teatro Colón. Había una gran academia de arte dramático, se llamaba la Escuela Nacional de Arte Dramático, que dirigía el gran Víctor Mallarino. Y allí comencé a estudiar actuación. Y muy cerca quedaba una academia de locución, en donde yo no podía ingresar porque apenas tenía 13 años. Pero entonces iba de curioso y conocía a la gente allí y asistía a algunas de las clases. Y también en el teatro, pues sabía lo que era la dicción, la técnica vocal y demás. Y eso me fue llevando hacia la radio. Y bueno, y entonces ya después vas llegando a la radio. ¿Y cuál fue la primera emisora donde trabajaste? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias ya en radio, pues, como tal? Inicialmente, pues comencé a trabajar en emisoras en donde yo iba a visitar y a observar, pero veían que el niño era tan interesado por el micrófono que a veces me ponían a dar la hora o a hacer cositas pequeñas dentro de los estudios. Y ese fue realmente mis primeros pinos en la radio como tal, pero no aún como profesional. Ya eso vendría pues años más tarde en Nueva York. Ok, después de eso tú haces que como una pausa en cuanto a, a tu interés por la locución y te vas haces tu carrera de administración o fue No, todo esto yo era a la edad de 14 años, todavía a todavía no? faltaba que viniera a la universidad y todo esto. Pero ya a los 14 años me voy a Nueva York a estudiar y a querer ser un gran actor y un gran locutor. Entonces allí tengo la oportunidad de trabajar en obras de teatro y también de grabar, empezar a grabar comerciales, pero detrás de cámaras y al frente del micrófono también. Fueron excelentes experiencias tratando de colocar mi voz y entrenarme en Nueva York. Eso fue a los 14 años. Y desde ese entonces no he parado de grabar. Hace unos instantes estaba grabando 3 comerciales aquí en mi estudio. Entonces prácticamente empezaste fue en Nueva York. O sea, Sí, tu sí, primera claro. experiencia Sí, mi ya... primera experiencia profesional en cuanto a actuación profesional y en cuanto a locución profesional fue en Nueva York, sí. La preparación que llevabas era todo esto como actor o ya como locutor habías Como tenido actor, lo que también... pasa es que el buen locutor debe ser un buen actor, porque tiene que ser muy convincente, tiene que tener una facilidad de interpretación de la idea, es convencer a la gente de que el mensaje que uno está dando de verdad ese es y que hay que comprar ese producto. Entonces para ser convincentes hay que actuar. Los mejores locutores en Colombia y en cualquier parte del mundo son también actores. Ya estando en Nueva York, ahí empiezas a, me imagino que a formarte más allá, o sea, aprovechando ese espacio que tuviste allá. ¿Y cómo se te brindaron esas primeras oportunidades allá? O sea, en Nueva York. Viene la observación, como siempre, a uno como pasante, como amigo de un locutor, y empieza a meterse, a meterse, a meterse, hasta que de un momento a otro se da uno cuenta que lo están contratando para grabar comerciales y para hacer algún turno, porque se enfermó un locutor o porque... ¿sí? Entonces esto fue realmente mi inicio en la locución allá en Radio Guado y en otras emisoras pequeñas y a la vez en el periodismo.
yo he llevado la cosa paralela, las tres facetas mías, la actuación, el periodismo y la radio, las he adelantado desde pues muy tierna edad. Pero ya aquí al llegar a Colombia, de vuelta, ya quería yo pues lanzarme como actor y lanzarme como locutor. No se me había dado las cosas, pero un buen amigo, Jorge Antonio Vega, siempre hay un ángel guardián que tenemos todos. Él fue mi ángel, ha sido mi padrino, fue como mi padre. Jorge Antonio Vega, él me dejaba que yo fuera a observar un gran programa que él tenía que se llamaba La Hora Phillips. Y allí comencé a aprender mucho porque trabajaba con él en Atlas Publicidad y aprendí mucho, mucho y comencé a grabar cuñas. Pero un buen día, ya más adelante estábamos en un programa que se llamaba Por Colombia con Amor, con Ever Castro, el coloso del humorismo. Y ese día, Jorge Antonio Vega, por circunstancias del destino, no llegó al sitio del programa. Y poquito antes, él se comunicó con el productor, con el director, y él dijo, mire, pero ahí está el chino puede hacer, el chino me puede reemplazar. El chino era yo. Y esa fue mi primera actuación en público ante cerca de 3.000, 4.000 personas en la plaza del barrio Las Cruces, presentando a Ever Castro, el coloso del humorismo. Esa puedes decir que fue la primera experiencia que te marcó como de aquí sí, en adelante arranco. Sí, sí. Sí, y siempre, por azares del destino, muchas personas cuentan esto que siempre es como por una coincidencia, ¿no? Es estar en el lugar correcto a la hora correcta y aprovechar el momento. Yo lo aproveché y he seguido en eso durante tantísimos años. Bueno, René, ¿y cómo se da? Bueno, ahí empiezas una etapa de radio ya comercial, como presentador, como actor. ¿Eso era radioteatro o Eso era...? era, sí, era en radioteatros, pero también salíamos a hacer una misión cultural, a llevar diversión a los barrios, barrio Las Ferias, barrio Restrepo, barrio Las Cruces. Entonces, todo eso lo teníamos como ¿Pero era radio misión. o era televisión? Eso era radio. Sí, la televisión vendría después. En ese momento había televisión, pero la televisión era solamente por las tardes, de 4 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Esa época, y en blanco y negro también, ¿no? De esa época, ¿cuál es la cuña que te acuerdes de esas primeras cuñas que te costaron trabajo, que ya tuviste que empezaste a valorar lo que hacías ya porque definitivamente decías, es que esto tiene una destreza, no es, sí, como que empezaste a retos, digamos. Bueno, allí realmente el año 70 marcó para mí el inicio en la radio. Y lo recuerdo muy bien porque es que el programa se llamaba Cine 70. Era con mi gran amigo Armando Plata Camacho. Entonces era Cine 70 en el año 70. Y yo comencé a trabajar allí con Alberto Cepeda Subieta y con un señor que venía a vendernos publicidad a la agencia y que nos hicimos muy buenos amigos y resultó ser Frankie Linero. Él se arrimó por primera vez ante el micrófono conmigo. Y eso lo reconocía él, lo decía como anécdota. Él era actor, tenía su grupo de teatro en inglés, pero ya después entonces vino su época de Yo y Tú y toda su gloria como actor. Pero yo comencé al lado de Alberto Cepeda Subieta y al lado de Armando Plata en ese programa, Cine 70. O sea que el año 70 es como el año que marca el lanzamiento a mi vida profesional como locutor. De ahí en adelante, ¿qué retos tuviste? O sea, bueno, empezaste en ese programa, ¿qué más hiciste en esa Inmenso época? reto tener mi propio programa de radio. Entonces también hay gente que cree en uno, y uno de ellos fue Julio Sánchez Vanegas. También es mi gran amigo, yo le digo papá Julio. Y nos queremos muchísimo, a pesar de que pues hay mucha distancia debido a mis ocupaciones y las de él, pero el afecto sí se ha conservado muchísimo. Él me dio un programa en sus emisoras El Dorado, también en el año 70. Se llamaba Novedades 11:30. Y la frecuencia es 11:30, entonces eran los domingos a las 11:30, en los 11:30 de emisoras El Dorado. Y comencé mi programa sobre música de cine y demás. Ese es uno de los programas que más pues le he sacado yo el gusto haciéndolo, porque me gustaba mucho el cine y la música.
ya con toda esta construcción, ya empezaste, ya tenías tu programa, ¿cómo vas escalando para llegar a internacionalizar tu voz? Ya empieza esa... Porque eres uno de los pioneros haciendo eso. Sí, sí. También son coincidencias del destino. Yo era muy inquieto por los idiomas, siempre, siempre. Llegué a Nueva York, aprendí italiano antes que aprender inglés. Y cuando llegué aquí, entonces ya quería aprender francés. Y en la Alianza Francesa, temprano en esas deliciosas madrugadas con un exquisito café de la cafetería de la Tercera con 19 en Bogotá, allí conocí a un señor con una voz fabulosa, fabulosa. Y él era el director de una emisora que se llamaba Horizonte. Y estamos hablando de Santiago Munévar Silva. Él era narrador deportivo, narrador de carreras de caballos, pero tenía un estilo de voz precioso y aún tiene una excelente voz. Y él me dijo, hombre René, yo necesito a alguien en las mañanas allí en la emisora Horizonte. Necesito una voz elegante, así. Y dije, pues bueno, y allí comencé en emisora Horizonte. Y emisora Horizonte aún no era de RCN. Cuando la compró RCN ya teníamos nosotros un primer lugar en sintonía dado por un programa que teníamos en el helicóptero RCN. Esto fue año 71, tal vez 72. Yo volaba en el helicóptero RCN por Bogotá y anunciando el tránsito, los trancones, los desvíos, el estado del clima, todo eso era delicioso. Eso fue un programa que marcó la historia. Y a RCN compró a Horizonte y yo entré a RCN con Horizonte. Vine con el inventario de Horizonte, entré y ahí fue ya también una gran apertura para mí en la radio. Ya era la cadena básica de RCN, ya los informes los pasaban también en la cadena básica y ya empecé a tener programas allí